Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Ana Kay Morales. Y yo, Jimeca Viedes. Transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como @Concepto Radial y @Shot de Salud, donde pueden contactarnos para dejarnos comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas. Y pues bueno, venimos de una semana bastante complicada donde el episodio pasado hablamos un poquito acerca de mujeres en STEM y el día de hoy traemos pues un programa bastante interesante donde nos sumergiremos en el fascinante mundo de la sangre. Este líquido vital que fluye por nuestras venas y desempeña un papel crucial en nuestra salud y pues en la vitalidad, claramente. Desde su composición hasta su función en el cuerpo humano, descubriremos los misterios y maravillas de la sangre, así como la importancia de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar pues que nuestra salud sea la mejor y poder gozar de una excelente calidad de vida. Así que prepárense para un viaje fascinante dentro de nuestras venas y arterias. Así que comenzamos, Jimé, ¿qué te parece el día de hoy? Me parece súper bien, la verdad. O sea, creo que sí, como dijiste, es una semana complicada. Pero este tema creo que es muy interesante y tiene varias, como subtemas por donde platicar y sacar más tema. Entonces, creo que está muy padre. Pues así como nos estás diciendo, Jimmy, como ya les había comentado, vamos a adentrarnos en pues lo que es lo que nos mantiene con vida, que es la sangre. Este maravilloso líquido que pues corre por nuestras venas y que es esencial para nuestra salud y bienestar. Así es, Ana Kay. La sangre es verdaderamente asombrosa. Está compuesta por varios componentes, cada uno con una función única. De hecho, ¿tú sabías que aproximadamente el 45% de nuestra sangre está conformada por células llamadas glóbulos rojos? No te lo creo. Yo sabía que en la sangre había varios componentes, pero no conocía el nombre de muchos de ellos. Pero a ver, cuéntame un poquito más porque esto me interesa mucho. ¿Cuál es el papel principal pues de estos glóbulos rojos en nuestro cuerpo? Pues mira, te cuento. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos en términos médicos, son los encargados de transportar oxígeno desde los pulmones a todas las células de nuestro cuerpo. Contienen la hemoglobina, una proteína que se une al oxígeno y los lleva a los tejidos, asegurando así que todas nuestras células reciban el oxígeno necesario para funcionar correctamente. A ver, entonces, por lo que entiendo, los glóbulos rojos son las células pues que más tenemos en el cuerpo, o sea, las más abundantes. Y la verdad, qué maravilla que pues todo esto, la verdad, yo creo que el sistema pues es tan maravilloso que nos hace conocer muchas cosas. Y pues claramente no podemos olvidarnos de los glóbulos blancos, que ahorita mucho en la pandemia se estuvo hablando de ellos, cada vez que nos enfermamos se habla de ellos. Entonces, a ver, por lo que yo entiendo, estos son los guardianes de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Pues sí, exacto. Por ahí vas. Les explico. Los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, son nuestras células de defensa contra las infecciones y enfermedades. Hay varios tipos de glóbulos blancos, cada uno con su función muy específica, desde los neutrófilos, que fagocitan bacterias, es decir, se las comen, hasta los linfocitos, que producen anticuerpos para combatir virus y otros patógenos. Cada vez que hablamos de los glóbulos blancos, o bueno, como nos lo explicaban en nuestras clases, yo me acuerdo que yo siempre me imaginaba a Pac-Man comiéndose a los fantasmitas y cómo estos pues se van deshaciendo y como que los cubre de forma completa y así funciona nuestro sistema inmune. Que la verdad es asombroso cómo todos estos componentes trabajan juntos en armonía para pues mantenernos saludables, llenos de vitalidad y por supuesto que no podemos olvidarnos del plasma y las plaquetas, ¿cierto? Que por ejemplo en varias cirugías te llegan a pedir pues la donación de plaquetas, aparte del plasma y que al final es bastante sonado y suena muy importante. Justo, no hay que olvidarnos de este componente.
De hecho, el plasma es la parte líquida de la sangre y contiene agua, sales minerales, proteínas y otros nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. También tiene la función de transportar hormonas, vitaminas y productos de desecho por todo el cuerpo, asegurando que tengamos un equilibrio adecuado en nuestro organismo. Y luego, también un poco relacionado a esto, son las plaquetas, que estas son pequeños fragmentos que desempeñan un papel clave en la coagulación de la sangre. Estas detienen el sangrado cuando nos cortamos o sufrimos de alguna lesión. Claro, Jimé. Y pues qué interesante es que pues la sangre realmente es un verdadero tesoro de la naturaleza, con cada uno de estos componentes que desempeñan pues un papel crucial en nuestra salud y en nuestro bienestar. Pero creo que ya hablamos un poquito de qué contiene la sangre, pero no hemos hablado de cosas tan importantes como es el volumen de la sangre, que pues normalmente un adulto promedio tiene alrededor de 5 litros de sangre en su cuerpo, que circulan a través de aproximadamente 96,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Al igual que pues algo que se me hace súper interesante es también el color que tiene, el grupo sanguíneo, y pues también en un futuro podemos hablar un poquito de donaciones, enfermedades de la sangre que pues hay bastantes, algunas más conocidas que otras pueden ser mucho más presentes en niños como la leucemia, por ejemplo. Entonces, algo también que se me hace muy interesante es de que el color de la sangre arterial que lleva el oxígeno, pues tanto de nuestros pulmones a tejidos, es de color un rojo brillante. Y esto es por la presencia de la hemoglobina, rica en oxígeno, donde la sangre venosa que regresa al corazón después de liberar el oxígeno en los tejidos es de color un poquito rojo más oscuro. Es por eso que cuando nos cortamos o cuando llegamos a tener alguna herida, vemos pues este color rojo intenso que poco a poco pues se va a ir oxidando esta sangre. Cuando empezamos ya nuestros glóbulos blancos empiezan a funcionar y se crea esta capa que conocemos como costra, que se vuelve un poquito más oscura, o como la sangre que pues llega a ser un poquito vieja, por decirlo de esta forma, que es mucho más oscura que la de una cortada recién hecha. Es pues porque pierde oxígeno, se va oxidando y bueno, a mí personalmente se me hace muy interesante. No sé, Jimé, ¿tú qué piensas? Sí, la verdad sí está muy interesante. No es como de mis temas más favoritos, pero sí, o sea, sin duda es muy interesante cómo funciona y cómo siempre hacen este equilibrio en nuestro cuerpo, sobre todo igual con las plaquetas. Creo que todo lo de las plaquetas sí me parece muy interesante y creo que es como uno de los temas que más me han gustado justo cuando vimos de nuestras clases de este tema. Y pues sí, o sea, justo como dices, o sea, forman como esa capita de costra, justo para que no nos desangremos y por cualquier cortadita y pues nos muramos, ¿no? Pero sí. Justo, y ahorita voy a tocar un poquito de lo que comentabas de la donación de plaquetas, que es lo de la donación de sangre. Y justamente imagínense, si este líquido es tan esencial para nuestra supervivencia, si la sangre es justamente este poder de la naturaleza, como bien decíamos hace ratito, que nos hace mantenernos con esta vitalidad, con bienestar, mantenernos saludables, pues obviamente hablar de donación de sangre es sumamente importante. Sí. Pero, ojo, el donar sangre, donar plaquetas, es un acto sumamente altruista que puede salvar vidas, pero siempre tenemos que conocer de que pues hay riesgos, también el tomar en cuenta si somos personas saludables, si tenemos algún tipo de patología, si consumimos algún tipo de sustancias que puedan dañar a las otras personas. Y pues una sola donación de sangre puede ayudar a múltiples pacientes, ya que la sangre se separa en componentes como los hablamos de glóbulos rojos, plasma y plaquetas que se pueden utilizar por separado, aunque también es sumamente importante a la gente que le guste donar pues sangre, tener todos los requisitos específicos, checar qué es necesario, qué necesitas para poder donar sangre o plaquetas, porque por ejemplo en ciertas ocasiones familiares míos han pedido que si podemos donar plaquetas o sangre. Y por ejemplo, para las plaquetas mayormente se buscan a pacientes masculinos por el tamaño de las venas, por el tamaño de las arterias, porque es muchísimo más sencillo el poder hacer esto. Entonces, para esto siempre es sumamente importante llegar a los hospitales y pues checar los requisitos, te van a pedir cierto tipo de estudios que ahí te los van a proporcionar. Pero es sumamente importante que justamente, como lo hablamos hace un ratito, que tomemos en cuenta la importancia de la sangre, por qué hablamos tanto del tema, por qué muchas veces para ciertas cirugías, para pacientes que tienen algún tipo de patología, se pide hacer transfusiones o pues la importancia general de este. Sí, justo. Y ahorita que mencionas, también,
aunque seas sano y completamente bien y creas que puedes donar sangre, no siempre se puede. De hecho, a mí me pasó que intenté donar sangre ahora que abrieron el banco de sangre aquí en el campus. Quería donar sangre, pero no se pudo porque creo que, no le entendí bien al doctor, la verdad, pero fue como una relación entre que mi peso y mi producción en general de glóbulos rojos y blancos y todo, la composición de la sangre como que solo, por así decirlo, me alcanzaba para mí. Entonces, pues hay veces en las que, aunque queramos, pues no se puede. Pero claro que esto solo, pues te lo va a decir el doctor, ¿no? Pero siempre es bueno intentarlo y si lo puedes hacer, adelante y qué bueno que se pueda, ¿no? Justo, Jime, pues terminando con esto, la verdad no recuerdo que nos hayan platicado pues de esta forma sobre la sangre, de esta forma primaria o secundaria, y creo que es muy importante el saber por qué es tan importante este líquido que recorre nuestro cuerpo todos los días y todo el tiempo. Shot de salud. En este segmento pasado hemos estado platicando un poco sobre los componentes de la sangre, qué es la sangre, las diferentes células que tenemos en la sangre, un poco sobre los diferentes tipos de sangre, cómo nosotros podemos ayudar a la gente a través de la donación de sangre, plaquetas, glóbulos blancos, etcétera. Pero bueno, ahora ya adentrando un poco más a este segundo segmento, vamos a explorar un poco un tema súper importante que son las enfermedades de la sangre y sus tratamientos. Comencemos hablando de la anemia. Según el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre, afecta a más de 3 millones de estadounidenses, convirtiéndola en el trastorno sanguíneo más común. Qué increíble, ¿no? Pero aquí hay una verdadera pregunta. ¿Qué papel juegan los glóbulos rojos en esta afección? ¿Tú sabes, Ana Kay? Pues bueno, Jime, los glóbulos rojos transportan esta hemoglobina, que es una proteína rica en hierro que se une al oxígeno en los pulmones y lo va llevando a los tejidos de todo el cuerpo. La anemia ocurre cuando no tenemos suficientes glóbulos rojos o cuando estos no funcionan de la forma correcta. Por ejemplo, muchas veces las personas que tienen anemia, pero tienen algún trastorno de la conducta alimentaria, no consumen suficiente proteína, muchas veces las personas vegetarianas o veganas que no tienen un buen control, ya sea posterior a sus vitaminas o de suplementos, pueden tener este tipo de problemas ya que no consumen las proteínas necesarias para lo que necesita desarrollar su sistema. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar esto? Pues prácticamente se llega a diagnosticar mediante un análisis de sangre que muestra su valor de hemoglobina menor a 13.5 en hombres o menor a 12.0 en mujeres. Y pues sin duda los síntomas de la anemia pueden ser bastante graves. Pero no sé, Jimé, si tú me puedas decir cuáles son algunos de estos signos que indican que una persona puede estar padeciendo esta enfermedad. Pues mira, algunos de los síntomas son debilidad, falta de aliento, mareos, latidos cardíacos irregulares, zumbido en los oídos, dolor de cabeza, manos o pies fríos, piel cálida o amarillenta y en casos muy graves dolor en el pecho. Pero cabe mencionar aquí que, no porque tengan dolor de cabeza o de la nada, no sé, un día tengan las manos muy frías ya es de que súper anémicos. También hay que asistir al doctor y checar como varios síntomas. No se vayan a asustar con que ya un dolor de cabeza y ya anemia. No, tampoco. Pero bueno, regresando al tema, ¿qué personas están en mayor riesgo de desarrollo de anemia? Pues bueno, como ya lo comentamos un poquito hace rato, muchas personas que están en riesgo debido a una mala dieta, trastornos intestinales, enfermedades crónicas, cierto tipo de infecciones y otra condición. Las personas que tienen útero y pueden menstruar o llegan a estar embarazadas, así como las personas con enfermedades médicas crónicas, son las más propensas a padecerlas. Es por eso que muchas veces cuando se está en un control prenatal, se les pide a las personas gestantes que por favor consuman todas las proteínas que puedan, específicamente carne roja. Esto porque va a ser mucho más sencillo el consumo de proteínas que muchas veces no logramos alcanzar, ya sea con leguminosas o con ciertos suplementos de hierro posteriores, o hay veces en que tanto te piden comer carne y aparte te suplementan porque no estás llegando a las condiciones óptimas de proteína para lo que necesita tu sistema. Y actualmente creo que este problema o esta condición o este padecimiento está siendo muy frecuente en la actualidad por el veganismo, pero no me lo tomen a mal, sino un veganismo
o ser vegetariano de una mala forma. ¿A qué me refiero con esto? El no asistir con algún nutricionista para que vea cómo estás, o sea, cuál es tu dieta, tu alimentación, y vea cuáles son realmente, si necesitas suplementos, si no necesitas suplementos, si estás llegando a tus macro y micronutrientes necesarios para existir, para las actividades que tienes diariamente. Y entonces la gente que no asiste a esto y solamente utiliza pues los conocimientos básicos que tiene del veganismo o de las personas que son vegetarianas y no están consumiendo todos sus requerimientos proteicos necesarios, pues pueden tener este tipo de problemas, pueden tener anemias, pueden tener problemas muchísimo más graves, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que mencionas esto. Y bueno, hacemos mucho énfasis en la dieta, comer bien y todo, porque realmente, o sea, la mayoría del hierro que obtiene nuestro cuerpo es a través de los alimentos y de la dieta. Por eso es tan importante tener una dieta bien equilibrada y justo. Si eres vegano o estás como haciendo este tipo de dieta, sí es importante, como dice Ana, que estar con un nutricionista y mantener pues tus niveles de hierros adecuados, ¿no? Pero bueno, hablando un poco sobre los tratamientos y todo, pues los tratamientos dependen mucho de la causa de anemia, porque pues hay varios tipos. Entonces, pues, número 1, la anemia por deficiencia de hierro suele deberse a la pérdida de sangre. Si es así, el médico puede ordenar pruebas para determinar si hay pérdida de sangre desde el estómago o los intestinos. También hay otras anemias nutricionales, como la deficiencia de folato o B12, que pueden ser un resultado de una mala dieta o de una incapacidad para absorber vitaminas en el tracto gastrointestinal. Justo como comentas, Jimé, y a pesar de que pues muchas de estas anemias no pueden ser prevenibles, una dieta saludable, como lo veníamos comentando, puede ayudar a evitar tanto la anemia por deficiencia de hierro como las vitaminas, Sí. alimentos ricos en hierro como la carne roja, las verduras de hojas verdes, oscuras, frutas secas, leguminosas, frutos secos, pueden llegar a ser sumamente beneficiosos. Y pues bueno, un multivitamínico diario también puede ayudar a prevenir las anemias nutricionales, porque no sé si lo sepan, pero actualmente ya es muy complicado llegar a nuestras vitaminas que realmente necesitamos diariamente, ya sea porque no lo podemos llegar a consumir bien por el tiempo, porque nos cae muy pesado en el estómago, por procesados, etcétera. Entonces es muy común que en la actualidad mucha gente se empiece a vitaminar, a utilizar cierto tipo de suplementos que también depende de cada una de las personas, pueden llegar a ser sumamente necesarios. Por ejemplo, en la actualidad se está viendo que la vitamina D no se están llegando a los niveles adecuados a nivel generacional, a nivel, pues sí, de la sociedad. Entonces, es normal que actualmente se estén utilizando, pues, estos suplementos para poder llegar a los niveles, pues, básicos o a los niveles estables en los que deberíamos de estar. Sí, exacto. Y aparte también, o sea, también es muy común y aparte creo que es lo que nos ayuda también a sentirnos bien y a tener más energía y estar como estables y sentirnos bien. Pero bueno, ahora cambiando un poco de tema, que es muy importante, pues hablando sobre los trastornos sanguíneos, es que hay trastornos hemorrágicos. En la coagulación normal, las plaquetas, un tipo de célula, se adhieren y forman un tapón en lugar de una lesión en un vaso sanguíneo. Luego, las proteínas en la sangre, llamadas factores de coagulación, interactúan para formar un coágulo de fibrina, que sostiene las plaquetas en su lugar y permite la curación mientras previene que la sangre escape del vaso sanguíneo. ¿Cuáles son algunos trastornos hemorrágicos comunes? Pues bueno, uno de los más conocidos es la hemofilia, que lo hemos escuchado mucho cuando hablamos de la realeza o de los mejores conocidos como la sangre azul. Y aunque es relativamente rara, afecta principalmente a los hombres, siendo otro trastorno común en la enfermedad es el von Willebrand, la más común en Estados Unidos, causada por proteínas de coagulación. Las enfermedades de las plaquetas son la causa más común de trastornos hemorrágicos y suelen ser adquiridas en lugar de hereditarias. Sí, qué fuerte, la verdad, sobre todo porque son hereditarias. Pero bueno, algunos de los síntomas pueden ser moretones fácilmente, sangrado de las encías, sangrado abundante por cortes pequeñitos o trabajos dentales, sangrado nasal inexplicable, sangrado menstrual abundante, sangrado en las articulaciones y sangrados excesivos después de una cirugía.
Y pues bueno, la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario raro que puede variar de leve a grave dependiendo de la cantidad de factor de coagulación presente en la sangre. Y pues el tratamiento ha evolucionado significativamente gracias a las terapias de reemplazo de factor que son puras o mucho más seguras que en el pasado, cuando las transfusiones del factor 8 obteniendo de donantes de sangre eran pues la norma. Sí, claro. Pero bueno, este trastorno hereditario se produce cuando la sangre carece de este factor que hemos mencionado que se llama von Willebrand funcional, una proteína que ayuda a la coagulación y también transporta otro factor de coagulación, conocido como factor 8. Aunque suele ser más leve que la hemofilia, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Pero Anakei, cuéntanos, ¿de qué se trata la enfermedad de von Willebrand? Pues bueno, Jimé, la verdad es que el tratamiento puede variar según la gravedad del caso, como ya lo dijimos antes, pero desde medicamentos que aumentan el nivel de factor de von Willebrand en la sangre hasta infusiones de concentrados de factores sanguíneos, es fundamental que las personas con enfermedad de von Willebrand consulten pues a sus médicos antes de someterse a cirugías, trabajos dentales, partos, para tomar cualquier tipo de precaución necesaria y evitar el sangrado excesivo, que es posible que pues, se les remita a un hematologista, que es un médico especializado para el tratamiento de trastornos sanguíneos. Pero bueno, Jimmy, es hora de que lleguemos a un corte y pues bueno, hemos estado platicando sobre esta enfermedad, que aunque sí es pues común o no tan común, de repente nos llega información de redes sociales, como pues de todas las personas que le pueden llegar a padecer, se marean al pararse rápido hablando de la anemia o se desmayan todo el tiempo, y la verdad es que eso depende más de factores propios de la persona. Shot de salud. Pues en el segmento pasado hablamos un poquito de la anemia, un poquito de pues trastornos sanguíneos y la importancia ya sea de su tratamiento, de la alimentación, de la dieta y pues obviamente de consultar con un médico cada vez que tengamos que iniciar cualquier tipo de procedimiento, esto tengamos o no algún tipo de problema. Y pues ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de la donación de sangre pues para salvar vidas, que a pesar de que ya lo hablamos al inicio del programa, se puede hablar un poquito de cómo funciona este proceso de donación, quiénes son elegibles para donar y cómo pues cada donación puede marcar la diferencia en la vida de alguien que lo necesita con urgencia o que necesita una cirugía muy grande o que en ese momento requiere algún tipo de procedimiento. Pues muy bien. Empezando porque también se le llama a la sangre oro rojo, pues claro, este es un elemento preciado para todos los seres humanos. Pero dependiendo de la parte del mundo de la que estemos hablando, el origen de la donación puede ser por haber recibido una recompensa monetaria, o por el contrario, en casos como nuestro país, esto no se debería de realizar y el sistema se sostiene a cambios de donaciones altruistas o relacionados. Justamente, Jimé, al estar leyendo sobre este tema nos percatamos sobre un vacío que existía y pues varios artículos científicos muestran esta discrepancia entre los países que suponen una relevancia entre sus donadores altruistas y aquellos países que necesitan donaciones para sus pacientes. Pero a ver, llegan a carecer del fluido. Tal es el caso de España, donde se ve la necesidad de importar hemoderivados que se han obtenido en otros lugares, donde se han recompensado económicamente a los donadores. Y creo que es algo bastante, pues, complejo de hablar y es algo importante de hablar. Sí, claro, y muy como sorprendente que pase esto. Pero bueno, de todo esto, ¿México dónde se encuentra? Pues para que tengan un panorama más general, todos hemos conocido a las múltiples campañas que tenemos promocionando la donación de sangre en las distintas instituciones. En el 2020 se recibieron más de 1.2 millones de unidades de sangre según la Secretaría de Salud, pero seguro estarán sorprendidos sobre cómo se obtuvieron porque las estadísticas son duras, ¿o no, Anakei? Bastante, y pues es increíble que pues solo el 8.5% de las donaciones se hayan recibido por intención puramente altruista, mientras que el 91.5% es obtenido por medio de reposición, es decir, una normativa implementada con el propósito de reponer los servicios que fue requerido por una tercera persona. Por ejemplo, a mi papá en el 2019-2020 por ahí le hicieron una cirugía de corazón abierto y habían ocupado cierto número de plaquetas, ciertos pues donadores sanguíneos, es decir, pues, paquetes de sangre. Entonces nos pidieron a nosotros como familiares el poder
traer a X número de gente para poder reponer esos paquetes que pues se utilizaron y tener varios en reserva para si en un futuro pues se llegaran a ocupar. Sí, claro. Pero, ay no, es que qué fuerte, o sea, me impresionan estas estadísticas, ¿cómo puede ser esta situación? Pero bueno, si nos preguntamos, pues, ¿cuáles serían una de las principales causas por las que las personas no donan sangre? Les voy a platicar un poco. En México existen filtros muy rigurosos que se deben cumplir al pie de la letra para ser candidato a realizar este acto. Cosas como no haberte perforado, no tener tatuajes o no haber tenido relaciones sexuales de alto riesgo son los clásicos requerimientos que se repiten una y otra vez en cada una de las listas colgadas en los hospitales. Pero ojo, el haberte hecho algún tipo de perforación o haberte hecho un tatuaje no significa que en ningún punto de tu vida puedas hacer una donación, sino simplemente se pide cierto periodo de tiempo que, si no me recuerdo, en los tatuajes son a partir de 6 meses, al igual que en las perforaciones. Puede ser un poquito más, un poquito menos, también dependiendo. Pero pues algunos expertos también consideran que esto no es necesario, puesto que el fluido posterior será sometido a una serie de exámenes para detectar enfermedades como hepatitis B y C, VIH, sífilis, brucelosis y Chagas, que pues son cierto tipo de enfermedades que se pueden transmitir por medio de fluidos o por medio de la sangre. Es muy curioso que pues en algunos estudios digan que sí o algunos científicos digan que no, pero también creo que es importante no solo hablar de eso, sino también hablar de pues qué tipos de sangre hay y pues hablar específicamente pues también del proceso de donación de sangre, porque muchas veces en los formularios sucede, durante nuestras clases nos hablaban mucho acerca de cómo personas, por ejemplo, se hicieron algún tipo de tatuaje, sus papás o familiares no estaban enterados y entonces les llevan a hacer pues su donación de sangre y al final pues viene una de pues toda tu información fue verídica, sí o no, y todo esto para realmente asegurar que todo esto pues sí se esté cumpliendo. Pero en general los donantes deben de ser mayores o iguales a 18 años y pues se puede ser un poquito menor de 16 o 17, pero con el consentimiento de sus padres y no en todos lugares. Se debe pesar al menos 50 kilos para gozar de una buena salud. Y pues obviamente se hacen pues ya las pruebas para determinar el grupo sanguíneo y la presencia de enfermedades, como ya lo hemos dicho. Y pues, ¿cómo es este proceso de donación? Y pues el proceso de donación suele durar de unos 10 a 15 minutos y normalmente se extraen alrededor de 400 mililitros de sangre. Después de la donación se recomienda muchísimo descansar y tomar líquidos para reponer los líquidos perdidos. Y pues, ¿qué tipo de donación de sangre existe? Pues hay diferentes tipos de donaciones de sangre. Puede ser donación de sangre completa, que extrae la sangre pues entera, que luego se repara y se va separando en componentes como glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Aunque puede ser un poquito más específica, como es la donación de plaquetas, que pues en esta se extraen solo las plaquetas mediante un proceso llamado aferesis, que permite al donante donar solo este componente y recibir pues el resto de la sangre de vuelta. Y también tenemos la donación de plasma, que en esta prácticamente se extrae el plasma que se utiliza para tratar al paciente con quemaduras graves, trastornos de coagulación y pues otros problemas de salud. Y pues hay muchos beneficios también para los donantes. Pues la principal es que pues además de ayudar a salvar pues vidas, la donación de sangre, como ya le hemos dicho, pues tiene que tener beneficio económico y también pues sí, en general puedes prevenir bastantes enfermedades porque también se te checa cómo está tu sangre, entonces también te van diciendo cómo vas, cómo estás y pues también te puedes mantener de una forma segura, ¿no? Sí, exacto, como dices, o sea, creo que también es una forma de saber justo, o sea, qué tan sano estás, si estás apto para poder donar sangre y para poder ayudar a otras personas, pero, o sea, sí, como dices, creo que es un proceso bastante largo, bueno, no largo, pero a veces podría ser complicado en cierto, no sé, como en cierto punto, y sí difícil, sobre todo si eres menor de edad, a lo mejor, porque creo que a veces pensamos como de, no, pues sí, dono sangre y así, pero creo que hay algunas personas, o también depende de la religión, no sé tanto de esto, pero también como que depende sí, o sea, como de la religión, o de las ideas que tengas, o culturas, o tradiciones que tengas, pues no siempre te permiten como hacer este tipo de donar sangre, o hacer este tipo de, pues sí, de acciones como altruistas,
Pero pues sí, Ana Kay. Justo como dices, Jimé, pero bueno, después de esta reflexión del por qué no tenemos la costumbre de donar y entre que le tenemos miedo a las agujas, no cumplimos con todos los requisitos necesarios o lo hacemos únicamente cuando se trata pues justamente que tenemos un familiar conocido que pues ha llegado de forma a utilizar pues ya sea cualquier tipo de paquete de sangre, plasma, etcétera. Shot de salud. Hemos estado hablando en el segmento pasado sobre cómo donar sangre, el proceso que se tiene, algunas como especificaciones que te piden y también sobre las estadísticas que hemos hablado, por qué la gente sí dona sangre, por qué no, y cómo hay algunos que solo lo hacen para algo monetario, ¿no? Pero bueno, ahora sobre este segmento vamos a dar algunos consejos para mantenernos saludables y cuidando nuestra sangre. Bueno, pues en este último segmento de este episodio, pues ya hemos hablado acerca de pues, la sangre, lo fascinante que es, pero ahora que entendimos todo lo que es la sangre y lo que hace en nuestra vida, pues a mí me surge esta gran pregunta de cómo cuidamos nuestra sangre, que puede sonar bastante, pues, difícil a la vez, porque pues algo que sabemos que está dentro de nuestro cuerpo, pero no sabemos, a menos de que nos cortemos, vemos que realmente está presente. Y pues esta es una gran pregunta, porque la sangre, como todo órgano de nuestro cuerpo, requiere ser cuidada para poner a trabajar de la mejor forma. Además, es importante tener en cuenta que la sangre impacta en el funcionamiento de todas las estructuras corporales. Así que si intervenimos en nuestro cuidado, nuestra salud nos los va a agradecer. Pero hablando ahora específicamente de los cuidados, uno de nuestros mejores aliados es la nutrición. Como ya lo hemos abarcado en todo este programa, todo lo que comemos tarde o temprano afecta la composición de nuestra sangre. Entonces, aquí les van algunas recomendaciones. En primer lugar, es de suma importancia consumir alimentos ricos en hierro y vitamina B12, ya que estos micronutrientes nos ayudan a la producción adecuada de la sangre, ya que la hemoglobina pueda transportar todo el oxígeno que es necesario para nuestra existencia. Así es, Ana Kay. Estos dos nutrientes son súper importantes. Los alimentos en los que podemos encontrar el hierro son las espinacas, el hígado, las legumbres, mientras que el pescado, la carne, los huevos, la leche y otros productos lácteos son excelentes fuentes de vitamina B12. Pero ojo, si eres vegano, podrías necesitar suplementación de esta vitamina. Como hemos dicho, es importante que acudan a un nutricionista y no como que solo lleven la dieta como ustedes piensan. Siempre es importante acudir a su médico de confianza. Justamente, y hablando un poquito más acerca de las vitaminas, también es importante consumir vitamina C, porque ayuda a que el hierro se absorba de la manera adecuada. Siendo así que pues los alimentos donde existe una gran cantidad de esta son los cítricos como el limón, la naranja y la toronja, que también las conocemos mucho, por ejemplo, cuando es temporada de gripe, siempre un buen juguito de naranja, un buen agüita de limón, nos ayuda también a que nuestras defensas suban. Y es justamente porque nuestro sistema inmune está trabajando con todos los micronutrientes y macronutrientes que necesitamos. Ahora, no por esto que te estamos diciendo tienes que salir corriendo a la farmacia a comprar suplementos de estas vitaminas, sino también la gran mayoría de las veces con que tengas una dieta balanceada y variada es mucho más que suficiente. Sí, exacto, tienes toda la razón. Pero ahora, si cuentan con alguna enfermedad o si están gestando o lo están planeando, si tienen algunas restricciones alimenticias, por ejemplo, si son veganos o si presentan algún síntoma de anemia, es muy importante asistir con un nutriólogo y con un médico para que te asesoren sobre tus requerimientos nutricionales y que te indican si necesitas algún suplemento. También en esta parte es muy importante tener una hidratación adecuada, ya que si recordamos, la sangre está compuesta en gran porcentaje de agua, así que al salir de casa no olviden su contenedor de agua. Pero Ana Kay, ¿hay alguna otra cosa interesante respecto a la nutrición? Justo, Jimé, algo que se me hace súper importante dentro de esta parte de la nutrición es evitar consumir frecuentemente alimentos ultraprocesados, es decir, con excesos de grasa, altos en sodio o con azúcares añadidos, ya que el consumo elevado de estos puede fomentar el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, que son los famosos niveles elevados de grasa en la sangre, que puede hacer que la circulación de nuestra sangre se vuelva ineficiente. No, sí, justo, me leíste la mente. El cuidado de la sangre no solo se queda en el fluido, sino que también en su circulación. Entonces, es fundamental cuidar a nuestro corazón, que es la bomba que impulsa a la sangre
y a las venas y arterias, que son las tuberías por donde fluyen. Es como si en nuestra casa solo pensáramos en la calidad del agua que nos llega y que ignoráramos el estado de las tuberías. Ambas van de la mano. Ahora, para mantener un buen estado cardiovascular, recuerden ejercitarse constantemente, tener una dieta equilibrada, dormir 7 horas o más cada noche, controlar tus niveles de estrés. Y bueno, sabemos que esto nos lo dicen por todos lados y muchas veces parece abrumador. Sin embargo, si construimos hábitos saludables con respecto a esto, no solo cuidaremos nuestra salud cardiovascular, sino que también podremos tener un bienestar integral. Como dices, Jimmy, también otra cosa que es importante es que no consumas tabaco, que puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos y alterar los componentes de la sangre, haciendo a las personas más propensas a sufrir de algunas enfermedades cardiovasculares. ¿Hay algo que más nos haga falta, Jimmy? Claro que sí. Es importante mencionar que en caso de que haya alguna pérdida excesiva de sangre, ya sea porque hayan tenido algún accidente o por algún periodo menstrual excesivo, acudan a su médico para que les indique qué medidas pueden seguir. Recuerden nunca automedicarse ni autodiagnosticarse. Y tratarán ahora, ya saben cómo cuidar de su sangre para tener una vida más saludable y plena. Pero qué buenos consejos verdaderamente, caray, nombre. Pero bueno, estamos llegando al fin de este episodio y antes de irnos les compartimos nuestra tradicional receta en donde hacemos una recapitulación de todos los aspectos más importantes del episodio. Entonces, además de transportar este oxígeno y dióxido de carbono, la sangre también transporta nutrientes como glucosa, aminoácidos y lípidos hacia las células del cuerpo y elimina los desechos metabólicos como el dióxido de carbono y otros productos de desecho a través de los pulmones, los riñones y otros órganos. La sangre ayuda a regular la temperatura corporal mediante la distribución de calor a través del cuerpo y la eliminación del exceso de calor a través de la piel y la respiración. La sangre también transporta hormonas producidas por las glándulas endocrinas a través del cuerpo, regulando diversas funciones fisiológicas como el metabolismo, el crecimiento del desarrollo y la reproducción. La donación de sangre es un acto altruista y voluntario que salva vidas. Una donación puede ayudar hasta 3 pacientes diferentes. La nutrición es clave en el cuidado de la sangre. Es muy importante tener una dieta balanceada, variada y alta en hierro, vitamina B y vitamina C. Algunos alimentos en donde se encuentran estos micronutrientes son las espinacas, legumbres, cítricos y carne. También es fundamental consumir poco alimento ultraprocesado o con exceso de azúcares, sodio y grasas e hidratarse adecuadamente. El cuidado de la sangre también implica mantener un correcto estado del corazón y los vasos sanguíneos. Para lograr esto, se tiene que hacer actividad física constante, tener un descanso adecuado y controlar los niveles de estrés y evitar el consumo de tabaco. Y pues gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Kay Morales. Yo, Jimé Caviedes. Y esto fue una emisión más de Shot de Salud. Recuerden mantenerse al tanto en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @conceptoradial y @shot de salud en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues muchísimas gracias a nuestra operación Fernanda Arriaga, a nuestra productora Valentina Camil, a nuestros guionistas Carla Sánchez, Alex Martínez, Hugo Rodríguez y Claudia Sánchez. En nuestras redes sociales siempre tenemos a Mar y a Fer Pérez y en nuestra edición tenemos a Omar Revuelta. Sigan escuchando Concepto Radial y no se pierdan el siguiente programa que es Caja 5 con Aura Jasso. ¡Hasta pronto! Bye. Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.